Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes en este inicio de semana. Comenzamos con los homenajes a Roberto Duvergé y a Félix Tejeda. Dos generaciones, dos representantes de dos generaciones entrelazadas en la lucha por la revolución y el socialismo. El pasado viernes 20 de julio y el domingo 23, en un caso 24 años después y 3 años después de su fallecimiento, en Roberto y Félix, se hicieron dos lindos homenajes. Roberto Duvergé fue uno de los representantes de la generación de los años 50, 60, que se comprometió a fondo con la lucha antitrujillista, era entonces maestro, en el movimiento revolucionario clandestino 14 de junio, fue parte de la guerrilla del 63 y dirigió en ese momento el programa de resistencia interna que no dio mucho tiempo a desplegar porque los frentes guerrilleros fueron sofocados tempranamente. En 1965 fue de los combatientes destacados, dirigió la resistencia del 14 de junio en la zona norte cuando todo aquello de la operación limpieza, el genocidio. Bueno, Roberto era la expresión de la modestia revolucionaria, de la austeridad, de la valentía, de la serenidad, con una gran pasión por la historia y la enseñanza. Recuerdo cómo compañeros nuestros hablaban de él como profesor de la Escuela de Peritos Contadores, aquella donde estuvo también el profesor Estrella Liz, que fue baleado, ametrallado en aquella resistencia que hicimos cuando vino la OEA, cuando Balaguer, después del ajusticiamiento de Trujillo en el Puente Duarte. Hablamos entonces de el encuentro también con Roberto, primero con el MPS y la campaña electoral en que fuimos aliados PCD y MPS en el año 82, y luego en la Unión Revolucionaria Camañista, donde participábamos el PCD y la FRLP que había fundado Roberto, y que a raíz de eso fue apresado con una falsa acusación de terrorista, los acontecimientos aquellos de la bomba en el Dominico Americano, y en condiciones de una debilidad pulmonar, esa prisión prácticamente injusta y esa acusación terrible y burda le costó la vida. Yo lo recuerdo ya en cama de enfermo terminal en Cuba, cuando me dijo con mucho sentimiento, hemos cometido errores, pero esta lucha hay que seguirla con toda la firmeza. Por su parte, Félix Tejeda, miren qué coincidencia, fue también miembro, después de ser, originalmente fue miembro del PLD, luego de una organización que se llamó ORPA, que formó junto con Roberto Duvergé y Fernando Peña la FRLP, que ingresó a la Unión Revolucionaria Camañista y que luego formamos, junto a otras organizaciones revolucionarias, el PCD y ese conjunto, la fuerza de la revolución. Félix Tejeda fue electo
miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza de la Revolución en su congreso de fundación. Venía de la FRLP. Roberto no llegó a ser porque falleció antes, pero compartimos 10 años de lucha en la Fuerza de la Revolución y luego 10 más en el movimiento camañista. Se lo llevó la epidemia del COVID tempranamente. Bueno, en el caso de Roberto, hay que subrayar que en este aniversario se demandó el desagravio de parte de su familia por la falsa acusación de terrorista. En el caso de Félix, voy a sintetizar su semblanza, sus características, con un trabajo que escribí pocas horas después de su fallecimiento, conmovido por ese acontecimiento. El correo electrónico de Félix se titulaba divinotesoro.com. Félix tenía una vena poética y gran sentido del humor, que siempre reflejaba en su hablar, en la manera de escribir. Sus ocurrencias le ponían la cara alegre a cualquier sanglú. Todas celebrábamos y admirábamos su manera de enfrentar las controversias en las relaciones humanas, en su barrio, en su familia, en la organización, en el movimiento camañista y en toda la militancia revolucionaria que tuvo, siempre con una gran tranquilidad de espíritu y con sonrisa en los labios. Ese divino tesoro se lo llevó, reitero, la pandemia. Se lo llevó de esta vida terrenal, una pandemia inducida, un virus de origen dudoso que impactó desgarradoramente esta sociedad dominicana plagada de injusticia y inequidades. Yo lo conocí a principios de los 90 cuando construimos Fuerza de la Revolución, como le decía, y participaba a la vez él en el colectivo de organizaciones populares, esa organización de grandes luchas sociales. Y más tarde fortalecimos la amistad, la hermandad y la camaradería en el movimiento camañista, del cual fue miembro hasta su muerte de la Coordinación Nacional y director del periódico Tiro al Blanco. Además, participaba conmigo periódicamente y cuando yo estaba ausente de este programa Tiro al Blanco. Un ser bondadoso, solidario, talentoso, un animador cultural, maestro de ceremonia, de fina inteligencia, con un humor lleno de picardía y de sabiduría popular. Cuántas faltas nos hacen su inmenso amor, su poesía, su arte, y por eso lo recordaremos siempre y tendremos presente su ejemplo. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.